En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos todo este año en la Biblia en un año, ¿verdad? Algo que parece muy fácil de hacer, sobre todo cuando esperamos que en los temas bíblicos se den siempre enseñanzas, que en nuestro caso no es así. En nuestro caso es leer la palabra de Dios, aprender a dedicar tiempo a Dios, a escuchar su palabra y dejar que Él mismo, Dios, trabaje en nosotros, ¿verdad? Eso es fundamental. Cuando nosotros damos un tiempo a Dios, lo empezamos a conocer, porque Él se revela a nosotros. Nosotros no le damos tiempo a Dios, pues Él, ¿cómo va a revelarse a nosotros? Él se nos va a revelar, obviamente, porque Él es el pan, Él es el Dios del amor, el Dios de la comunicación, el Dios de la cercanía, el Dios de la convivencia. Eso lo va a hacer, pero sabemos nosotros que por estos medios podemos nosotros encontrar una relación con Dios, mucho más ordenada, mucho más disciplinada, mucho más comprometida, ¿verdad? Estar todos los días con Dios, escuchar a nuestro papá Dios su palabra. Entonces, en este capítulo de la segunda carta de Macabeos, capítulo 14, versículo 26 en adelante, vamos a leerlo y a compartir unos momentos de reflexión. Alcimo se dio cuenta de esa mutua comprensión, se consiguió entonces una copia del tratado que había firmado, se presentó a Demetrio y le dijo a Nicanor. Exponía los intereses del Estado. Entre otras cosas, había designado como su lugarteniente a Judas, el enemigo del reino. Fuera de sí y excitado por las calumnias de ese miserable rey, escribió a Nicanor para comunicarle su disgusto por esos acuerdos. Les ordenaba que mandaran inmediatamente a Antioquía a Macabeo cargado de cadenas. Cuando supo eso, Nicanor quedó consternado porque le costaba violar los acuerdos sin que Judas se hubiera faltado en algo. Pero como no podía chocar con el rey, buscó una ocasión favorable para cumplir esa orden. Macabeo, por su parte, se dio cuenta de que Nicanor le daba un trato más reservado y se ponía más duro en las entrevistas acostumbradas, y comprendió que aquella conducta no anunciaba nada bueno. Llamó pues a su lado a un buen número de sus partidarios y no se dejó ver ya por Nicanor. Cuando Nicanor vio que sus planes habían sido frustrados de buena manera, fue al templo tan grande y santo a la hora en que los sacerdotes ofrecen los sacrificios habituales y les ordenó que le entregaran a ese hombre. Los sacerdotes declararon con juramento que no sabían dónde se hallaba aquel que buscaban. Entonces extendió su mano derecha hacia el templo y juró: si no me entregan encadenado a Judas, arrasaré este lugar consagrado a Dios, demoleré su altar y en ese mismo lugar construiré un templo magnífico en honor a Dionisio. Y después de esas palabras se alejó. Los sacerdotes alzaron sus manos al cielo invocando al perpetuo defensor de nuestra nación. A ti, Señor del universo, que nada necesitas, te agrada tener entre nosotros un templo donde moras. Ahora pues, Señor santo de toda santidad, mira esta casa que acaba de ser purificada y protégela para siempre de cualquier inmundicia. Denunciaron ante Nicanor a un tal Racis, uno de los ancianos de Jerusalén. Era un hombre de muy buena fama, que amaba a sus conciudadanos y al que llamaban por su bondad el padre de los judíos. En los primeros momentos de la rebelión había sido acusado de judaísmo y se había dedicado en cuerpo y alma de mil maneras a defender el judaísmo. Nicanor, queriendo dar pruebas de que le daba duro a los judíos, mandó a más de 500 soldados para que lo detuvieran, pues pensaba que deteniendo a ese hombre causaría un grave perjuicio a los judíos. Cuando ya los soldados ocupaban la torre y mandaban a buscar fuego para incendiar las puertas de entrada y forzarla, Racis, viéndose cercado, se traspasó con su espada. Prefería morir noblemente antes de caer en las manos de esos bandidos
y sufrir ultrajes indignos de su nobleza. Pero había actuado precipitadamente y no acertó el golpe. Así pues, cuando franqueaban ya su puerta, se subió y valientemente a lo alto del muro y desde ahí se lanzó sobre la turba. Al retroceder la gente, Racis cayó en medio de la plaza vacía. Respiraba aún. Lleno de ardor se levantó chorreando sangre y cubierto de terribles heridas. Atravesó corriendo por medio de la turba y se paró en una roca. Ahí, casi sin sangre, se sacó sus entrañas y tomándolas con sus manos, se las tiró a la turba. Luego, después de pedir al dueño de la vida y del espíritu que se los devolviera algún día, dejó esta vida. Palabra de Dios. Un verdadero drama, ¿verdad? Las traiciones y los malos entendidos y la persecución sobre Judas Macabeo, ¿verdad? Termina con esta tragedia en la cual Racis muere de una forma terrible. Pues es parte de la historia de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Como el hombre, cuando quiere hacer su voluntad, sale de la voluntad de Dios y entonces empiezan la violencia y las traiciones que vemos muy común en la palabra de Dios, pero muy real. Toda la vida nosotros hemos vivido esta incongruencia de el ser humano nació para amar y resulta que se desgasta su vida odiando o rechazando el amor, ¿verdad? El ser humano nació para conocer, para amar y servir a Dios y se la pasa la mayor parte de su vida desconociendo a Dios, siendo indolente hacia Él, no amándolo y por supuesto pues no sirviéndolo. ¿Cómo se sirve a Dios, verdad? Pues como Judas Macabeo, un hombre de fe que luchaba por las costumbres de su pueblo, luchaba por la dignidad, por el derecho, por la justicia. Así mismo nosotros cuando decimos, es que ¿cómo tú sirves a Dios? No, pues es que yo doy clases de catecismo y yo sirvo en la iglesia y pues todo eso está bien, pero el servicio más grande que le damos a Dios es amar al prójimo, es llevar la palabra de Dios, no quedarnos callados. Es una vergüenza que nosotros como católicos nos quedemos callados y no hablemos cuando debemos de hablar. Si nuestro poder es una persona, pues ahí Dios quiere que demos frutos. Si nuestro poder son 100 personas, ahí Dios quiere que den frutos. 50 personas, 30 personas. Dios quiere que demos frutos y que debemos de pedirle la unción del Espíritu Santo para no quedarnos callados y llevar la palabra de Dios a los confines de la tierra, ¿verdad? Bueno, pues les agradezco mucho que hayan participado conmigo en este ensayo de la Biblia en un año. Realmente les voy a decir honestamente lo que ustedes han oído muchas veces. Una persona que lee la Biblia, toda la Biblia, desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis, todos los días, después de leerla, es un cambio en su vida. Si lo hace solamente para cumplir con que lo estamos haciendo todos los días, pues no pasa nada. Pero si verdaderamente se sienta y 20 minutos diarios, como se sugirió todo el año, los lee, y poco a poco el Señor va penetrando y va cambiando el corazón de piedra por uno de carne. ¿Verdad que eso sucede? Claro que sí, eso nos ha sucedido. Entonces les agradezco mucho por este tiempo que lo hicimos juntos. Ahora es tiempo que vamos a dar un paso adelante. Y quiero también invitarlos. Primero de nada, muchísimas gracias, ¿verdad? Por haber compartido conmigo este tiempo, este año y los años pasados que hicimos la Biblia en un año, o caminar con Dios en 365 días. Porque la Biblia es una persona, ¿verdad? No es un libro, es una persona, se llama Jesús, ¿verdad? Se llama Dios, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla de un Dios lleno de amor y de misericordia, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por todo esto y llévenlo a los demás, compartan con los demás, ¿verdad?
Y lo otro que les quiero compartir a partir del próximo lunes, que empieza la semana, perdón, el tiempo de Cuaresma, que inicia con el miércoles de ceniza, pero yo voy a empezar a partir del próximo lunes. A las 12:15 del día voy a hacer una reflexión por Facebook y después en Facebook, por YouTube, y después en Facebook ustedes la pueden ver diferida. Pero en vivo, por YouTube a las 12:15 del día sobre la Cuaresma, pero enfocada, se llama el título Vive la Eucaristía. Este es un programa de los hermanos paulinos y el propósito es regresar a la Sagrada Eucaristía, que es nosotros somos su cuerpo y vivimos por nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha muerto por nosotros, pero ha resucitado por nosotros. No nada más muere, sino resucita por nosotros y nos da la vida eterna, y esa vida eterna es alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. Entonces vamos a hacer durante la Cuaresma todos los días, 12:15 del día, a partir del próximo lunes. ¿Por dónde? Pues está este medio, este canal que siempre ustedes me dan la bendición de compartir. Entonces, muchas gracias, y que el Señor del amor y la misericordia los bendiga y les dé su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.